Crear realidad aumentada utilizando inteligencia artificial sí es posible. Lo mejor de todo es que podemos utilizar dos plataformas muy potentes. Me refiero a Lens Studio y a FedHouse. En este video te voy a explicar todos los detalles para que puedas crear desde cero. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Bueno amigos, lo primero es que tenemos que instalar Lens Studio. Si tú eres nuevo en la plataforma o no conoces mucho lo que es la realidad aumentada, te presento. Lens Studio es la plataforma pionera para la creación de filtros o lentes de realidad aumentada para redes sociales, principalmente para Snapchat. Esta plataforma es potente también porque tiene variedad de tecnologías, o sea, bastantes trackers que podemos utilizar. Y también tiene bastantes plantillas en donde nosotros podemos copiar o abrir la plantilla y modificar algunos puntos para que sea mucho más sencillo la creación de experiencias. Y lo mejor de todo es que puedes compartir estas experiencias de realidad aumentada fuera de Snapchat. Esto es lo último que ha generado Lens Studio con Snap AR, que ahora podemos compartir nuestras experiencias a través de un link, haciendo que sea casi como la realidad aumentada web, con ciertas diferencias, ¿no? Pero esto nos permite crear un filtro, un lente mucho más allá de la red social del fantasma amarillo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es descargar. Te recomiendo que siempre estés actualizado con la última versión de Lens Studio. Hacemos check a los términos y condiciones y bueno, eliges qué sistema operativo tienes, en mi caso Windows, y damos descargar. Acá también te recomiendo que puedas ver los requerimientos del sistema, algunos ajustes que están haciendo en cuanto a la evolución del propio Lens Studio, y así puedas ver qué cosas nuevas tiene y qué puedes crear ahora, ¿no? Así que te recomiendo bastante que puedas ver estas opciones. Acá también está ya Camera Kit, la compatibilidad de Camera Kit, que es una tecnología que más adelante le voy a explicar en otro video. Y lo que nosotros vamos a trabajar es esta opción, Easy Lens, y podemos ver ya qué cosas tiene actualmente como nuevas oportunidades de creación. Bueno, ahora la instalación, lo que toca hacer es elegir una carpeta de tu computadora y sigue adelante con todos los procesos. Esto va a tomar un poco de tiempo dependiendo de tu sistema operativo, dependiendo de tu tecnología, de tu propia laptop, qué tan fuerte es, pero igual actualmente casi todos los sistemas operativos y también todas las gamas de computadoras soportan Lens Studio, ¿no? Cuando abras por primera vez Lens Studio vas a tener esta información. Esta se podría decir que es el panel principal, en donde podemos ver, por ejemplo, si hay algún evento que podemos trabajar como concursos. Existen bastante información de concursos en Lens Studio. Este se llama Challenge Tag, en donde tú vas a participar por algún tag del mes. En este caso es el Met Gala. Luego viene, por ejemplo, el Día de las Madres. Entonces uno puede participar generando lentes o filtros de realidad aumentada para esta temática, ¿no? Y lo que nosotros vamos a trabajar es sobre todo este Easy Lens Beta. Pero antes de iniciar, quiero que vean un poco lo que viene también como iniciadores de nuevos proyectos. Está el default, que está vacío. Si quieres crear lentes para Snapchat, lentes para los Spectacles, que son estos lentes de realidad aumentada muy buenos, y el Camera Kit, que más adelante lo vamos a trabajar. Y como les comentaba, existen también las plantillas. Acá hay bastante información de las plantillas que pueden revisar. Tiene información, por ejemplo, de probador de zapatillas, como vemos acá. El Garment Transfer, que es el tema visual sobre las camisetas o los polos que puedes modificar a través de la realidad aumentada. Hair Simulation, tiene temas de moda, tiene temas para deportes, para usar relojes o probador de lentes en sí. Hay un montón de información que puedes trabajar con estas plantillas y generar efectos muy interesantes. Editor de materiales, el tema de la física, que es muy importante para juegos. Te recomiendo que veas cada uno de estos elementos y sobre todo también veas mis últimos videos de Lens Studio, en donde también tomo información, mucha información sobre estas plantillas para que puedas aprender mucho más rápido. Bien, así que nosotros entramos directamente a crear Easy Lens. Prefiero entrar desde este banner de acá
Try Easy Lens Beta. Y acá tenemos la información de Easy Lens Beta. Desde el inicio nos indican algunos ejemplos que podemos utilizar, como el uso de Bitmoji, el cambio del rostro de una manera muy interesante con un animal. Acá también el uso de una gorra virtual, el cambio de fondo, usar Bitmoji también nuevamente, o usar frames, o marcos mejor dicho. En realidad hay bastante información que podemos trabajar. Se podría decir que son como plantillas pequeñas. Si yo quiero usar esto, le doy clic y me sale la información que puedo yo redactar o agregar, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le puedo dar clic y sale que quiero cambiar un estilo de payaso con un pelo de arcoiris, lentes graciosos y un rostro de maquillaje de payaso. Acá yo puedo ser vamos a ponerlo mucho más triste o más gótico, Devil Clown, or here, funny glasses and sad face art. Vamos a cambiar toda la estructura visual a un elemento mucho más triste o mucho más gótico. Vamos a hacer que este payaso sea quizá más terrorífico de lo que nosotros podemos imaginar. Así que esperamos que se genere la experiencia. Si se dan cuenta, es un chat. Nosotros hemos escrito la información que queremos generar y bueno, la tecnología va a generar toda la información. Te indica también un poco de cuál va a ser el plan que vamos a trabajar. Esto también es relevante porque te permite entender qué cosa está haciendo Lens Studio. No solamente creando la experiencia, sino explicándote el por qué está haciendo las cosas. También está generando una lista de cosas que va trabajando. Ya tiene el icono y va a comenzar a hacer check con toda la información necesaria. Esto puede demorar un poco, entre 2 a 3 minutos, dependiendo también de la tecnología que estás aplicando. Bueno, esto es lo que es terrorífico para Lens Studio. No ha sido algo tan drástico, pero sin embargo, mira la tecnología que ha podido crear. El cabello, unos cachos de diablo, unos lentes graciosos y he puesto un rostro triste, aunque no es tan triste, ¿no? Quizá necesito más cambios o más información. Así que lo que puedo hacer es volver a escribir esta información. Está mucho mejor, me parece que es no el estilo que buscaba, pero sin embargo es algo mucho más oscuro, más tenebroso que un payaso feliz. Ahora, si tú quieres probarlo, le haces clic a aquí, sobre todo a Send to All Snapchat. Si cuando presionas este botón te sale un código QR, lo que te indica aquí es que tienes que enlazar tu cuenta de Snapchat a Lens Studio. Y para hacer esto, básicamente tienes que utilizar tu cuenta de Snapchat, proyectar o activar la cámara y escanear el código QR. De esa manera ya se estaría conectando. Y aquí está el ejemplo. Pueden ver el cabello que se mueve también cuando muevo mi cabeza. Sí, tiene un movimiento natural. Tiene cierto, un cacho diabólico que aparece por ahí. El rostro tiene un maquillaje. Está bacán. Y unos lentes negros. Me gusta. No es el payaso diabólico que me imaginaba, pero lo importante es que podemos seguir intentando y generando. Ahora vamos a crear otro ejemplo. Quiero cambiar el fondo. Presiono este de acá porque es como una plantilla sencilla. Y en vez de poner esta parte, lo que voy a modificar, agregar algo relacionado a la playa. Vamos a ver qué sale. Bien, ha creado un efecto sencillo, que era cambiar el fondo. Eso lo entiendo.
Lo que podemos agregar después es quizá unos lentes. Chévere. Ahora sí, vamos a probarlo. Y acá está el efecto. Miren cómo están mis lentes amarillos, bien chéveres. Y el fondo de pantalla, o sea el background, ha cambiado totalmente. Un ejemplo sencillo, fácil de entender y sobre todo de generar. Lo hemos hecho en menos de 2 minutos. Y esto es con inteligencia artificial, utilizando el chat de Lens Studio sobre todo. Ahora sí, vamos con el último ejemplo. A ver qué cosa puedo utilizar. Me puedo convertir en una jirafa, pero no quiero jirafa. Quiero un oso panda. Vamos a ver qué tal sale. Está genial. Se ve muy interesante, ¿eh? Voy a poner... A ver ahí. Esta función o este tipo de efecto permite mover los ojos de este modelo 3D y también permite mover o controlar la boca. Entonces nos convertimos casi en un oso panda animado en 3D. Me gusta también el efecto que tiene arriba de la cabeza, como si fuera una corona. Ahora, si tú consideras que esto no es suficiente para crear una experiencia, fácilmente podemos ir a My Workspace y aquí seguir creando efectos de realidad aumentada. Por ejemplo, podemos agregar varias cosas como Color Correction, ¿no? Entonces, esto o la creación a través del chat no te limita solamente a eso, sino que te permite crear mucho más cosas. Así que te recomiendo que analices cada uno de estos puntos y ver qué podemos agregar. O sea, todo lo que tú consideres necesario para agregar en Lens Studio lo podemos hacer fácilmente. El chat de IA nos permite crear una experiencia básica y luego tú tienes que agregar más elementos para convertir tu efecto en algo mucho más potente de compartir. Qué genial está este oso panda. Quizás falta agregar algunas cosas o modificar algunas cosas del rostro, sobre todo cuando abro la boca, pero lo podemos editar fácilmente después. Me ha cubierto todo el rostro, toda la cabeza. Y hace caso cuando muevo los ojos, cuando cierro los ojos sobre todo, y abro la boca. O sea, está genial, me gusta mucho. Bueno, ahora te voy a explicar cómo vamos a subir el efecto, para que pueda ser compartido y más personas puedan ver y jugar con este efecto del oso panda, ¿no? Primero tenemos que entrar a Project Settings para ver cómo le ponemos un buen nombre a este efecto. Yo le he puesto Panda Head. Se va a visualizar en mobile y en web. La forma de ser descubierto, bueno, no vamos a utilizar ningún tag del mes porque no vamos a hacer nada del Día de la Madre o Met Gala. El tema de icono ya está creado desde el chat. En el video preview te recomiendo bastante que uno pueda generar el propio. Es decir, no utilices o no sueles utilizar estos ejemplos básicos de las plantillas porque le resta mucha personalidad. Yo te recomiendo que utilices y subas tus propios ejemplos. Listo, ya subimos el video y ahora le podemos dar clic a publicar. Acá está Panda Head. Le voy a poner una organización, en mi caso de Emilius BGS, y voy a elegir alguna categoría. Funny, que es por lo general algo relacionado a un oso panda. Apariencia. Person. Se ha visto por todos. Acá si queremos solamente compartir a través de un link o que no se visualice. Y así, a esperar nada más entre 1 o 3 horas. Por lo general está en 1 hora, al menos en mi caso siempre ha sido así.
a menos que fines de semana pueda demorarse si es que tiene que hacer una revisión ya a través de un humano, según sea el efecto que hayas generado, ¿no? Qué tan complicado es o qué temática es. Pero por lo general siempre es a 1 a 3 horas. Entramos a Effect House de TikTok y inmediatamente podemos ver que existen 2 botones de instalación, el de arriba y el del centro. Entramos al del centro. En mi caso, reconoce que tengo Windows, así que sale la opción de descargar para Windows. Si tienen Mac, posiblemente aparezca descargar para Mac. Va a poder ser capaz de identificar qué sistema operativo tienes. Bueno, esperemos que descargue y luego ya comenzamos la instalación. Acá nos piden dónde debemos ubicar el programa. Ahora podemos elegir otro espacio. Punto muy importante porque muchas veces nos solemos confundir dónde está el programa o no sabemos exactamente cómo iniciarlo. A veces me pasa eso. Te recomiendo bastante que puedas tú mismo ubicar la carpeta de instalación o la carpeta donde va a aparecer el programa. Solamente nos queda esperar. Bueno, una vez abierto, acá nos piden que escaneemos el código QR. Mi cuenta de TikTok está vinculada con House. Una vez abierto esto, ya podemos trabajar. Bueno, básicamente vamos a crear un proyecto desde cero. Este es muy similar a RAR o Lens Studio. En la izquierda tenemos la jerarquía, donde podemos agregar objetos. Por ejemplo, en la parte 2D tenemos la información de agregar Screen Image, Screen Drawing, texto 2D. Luego 3D, bueno, ya saben ustedes, son elementos básicos: cubo, esfera, pesa, textos 3D, elementos básicos. Acá tenemos uno de los elementos más importantes, el AR Tracking. Vemos el Head Tracking, el Body Avatar Drive, Hand Tracker y otros elementos más. Efectos del rostro, más comunes. Un apartado para generar efectos generativos, efectos virales de moda, cartoon, que te envejezca, borrar el pelo, básico esto, borrar las cejas, algunas expresiones, a Picker poder agregar imágenes externas, efectos para tu mascota, postproducción o bueno, en cierta forma efectos, elementos artísticos para agregar un filtro adicional como distorsión, granulado, vintage. Objetos de la escena, luces sobre todo. La famosa segmentación, que es básico para poder crear elementos muy llamativos. Temas sociales, en el sentido de que podemos conectar cierta información de TikTok para poder interactuar con el efecto. Y efectos visuales. Todo esto va a estar en la jerarquía. Luego, en la parte de los assets, básicamente son archivos que tú mismo vas a importar, se van a generar cuando agregues objetos. Acá lo que podemos agregar es directamente texturas, un elemento GIF, P4, algún mapa de environment y otros elementos en sí. También puedes agregar materiales, texturas, algún tema del mesh súper básico. En la parte de assets, por lo general se va a importar archivos propios. Luego tenemos la parte del centro, que es la escena, donde se va a trabajar el efecto en sí. Entonces, por ejemplo, yo siempre suelo trabajar en 3D. Va a ver de esta manera. Cada vez que vas a agregar algún objeto, algún asset, se va a visualizar en este apartado. Puedes rotar la cámara, ver cómo va quedando la experiencia. A la derecha ya tenemos el video preview. Que, por ejemplo, si es que vamos a agregar un maquillaje, podemos ver cómo va cambiando el rostro de la persona. Claro, antes que me olvidara, también tiene el Visual Scripting.
Parecido a lo que teníamos con SparkYard, que es el Patch Editor. En este caso nosotros tenemos unas cajas que vamos a conectar en nodos y nos permite trabajar fácilmente con este proceso. Esto también les comento que es muy fácil de entender. Te recomiendo que revises cada uno de estos apartados. En realidad, para estos fines del primer tutorial no vamos a utilizar este elemento, este Visual Scripting, pero sí sería bueno que comiences tú a averiguar, a investigar cada uno de estos puntos, a entender qué significa, porque te va a servir mucho más adelante para crear efectos mucho más complejos, ¿okay? E investiga a tu ritmo. Ahora vamos a hablar sobre el inspector. Para que se hagan una idea, vamos a llamar un elemento. Entonces agrego el plano, escena, acá está el video preview, y el inspector se podría decir que son las propiedades del elemento. En este caso, si es el plano, vamos a poder ver si es que tenemos la capacidad de transformar posición, rotación, escala, o también cambiar un tema de material, agregar un tema de sombras y también agregar componentes. Un componente, pues la capacidad de poder agregar información adicional que permita mejorar mucho más la experiencia. Obviamente se tiene que utilizar con cierta lógica porque no necesariamente todos los elementos o todos los componentes se van a poder utilizar. Luego podemos agregar interacciones, que viene a ser elementos lúdicos para poder hacer un activador de la escena, ¿no? Cuando aparezca el rostro, tiene que aparecer tal cosa, ¿no? Cuando aparezca la mano, tiene que aparecer tal elemento. Entonces son elementos interactivos o triggers, activadores, disparadores. Y en la parte de arriba tenemos como atajos, puntos de interés de fácil acceso. Bueno, una vez que ya conocemos y hemos hecho un recorrido súper básico de la plataforma, vamos a crear un efecto. Bueno, ahora por fin vamos a crear el efecto utilizando la IA generativa. Vamos a crear un proyecto nuevo. Lo que nosotros vamos a usar es el AI Editor. Clic aquí. Y veremos un montón de información, sobre todo estilos visuales generados por inteligencia artificial que podemos aplicar rápidamente. Y de esta manera podemos hacer un efecto interesante a partir de algo ya elaborado. Hay demasiados efectos que podemos utilizar. Y acá tengo que decirte que hay un punto a favor y en contra. A favor, puedes crear efectos más rápido. El punto en contra, que así como tú, hay millones de personas que ya han creado un efecto muy parecido o han utilizado el efecto mismo y no hay ninguna diferencia o algún elemento relevante para poder destacarlo, ¿no? Entonces tú vas a formar parte de los millones de usuarios que han utilizado este efecto visual. Entonces, si queremos generar valor o impacto, es importante poder diferenciarnos, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, un estilo que está en tendencia, quizá este que se llama Ball Cartoon. Le damos aplicar modelo. Cuando aplicamos modelo, en realidad vamos a trabajar o se va a ajustar solamente el Art Style. Este Art Style está relacionado al Base Mode, pero en realidad dentro de la jerarquía se ha trabajado varios elementos. Por lo general en un aspecto 2D. Tenemos la cámara 2D que nos permite cambiar realmente toda la estructura, pero obviamente sin profundidad. Luego dentro de la cámara tenemos el elemento de poder usar una imagen que podemos implementar o subir. En este caso, cuando hacemos tap a la pantalla, se va a crear o se va a guardar la última imagen. Vamos a tomar una foto. Entonces esta última imagen se va a quedar guardada, almacenada
para poder aplicar el efecto de inteligencia artificial. Esta parte de AI Art Image está lo que les mencionaba, ¿no? El elemento que vamos a implementar. Finalmente tenemos el UI, que son los elementos visuales para que se entienda mucho mejor el efecto. Dentro del Visual Scripting se ha creado elementos que están relacionados al Art Maker. Y acá podemos tener toda la información de qué cosa está trabajando de manera visual. Media Texture, el background, el efecto del spinner que está cargando. Esto ya está de manera predeterminada. Si quieres hacer algún ajuste, pues lo puedes hacer acá. Puedes modificar casi todas las cosas para que puedas personalizar. Por ejemplo, ya tenemos este estilo implementado. Ahora, para poder probarlo, lo que vamos a hacer es tap a la pantalla, o sea, clic en el video preview. Listo, ya cambió. Y lo ha hecho de una manera muy interesante. Barrido visual para poder convertir esta imagen. Ahora, como les decía, puedes probar varios ejemplos que tenemos por aquí. Ahora, si tú quieres crear un efecto desde cero, que sea algo personalizado para ti, lo podemos hacer también. Hacemos clic a Image Generator. Acá básicamente lo que vamos a aplicar es el efecto que hemos visto anteriormente, pero creando nuestro propio efecto visual. Entonces, te voy a dar algunos tips para trabajar. Esta es la base del modelo, que tú puedes trabajar Cartoon 3D y agregar otro elemento visual adicional. O que, por ejemplo, este retro comic se parezca más a un efecto visual de Evangelion, el anime, ¿no? O utilizar la base realista, sobre eso crear otros efectos. Yo te recomiendo, para mí me sirve bastante, usar este modelo realista. Sobre eso ya crear un prompt. ¿Sabes? Un prompt es un elemento en donde nosotros le damos una instrucción a la inteligencia artificial para que pueda generar la imagen de esto. En este caso vamos a trabajar, por ejemplo, a crear un efecto al estilo oso panda. Y acá en la opción de More Settings tenemos que trabajar que el elemento está muy alineado al prompt, o sea, el prompt strength sea al 100%, lo máximo que podemos generar para que esté asociado a este estilo de Panda Bear. Suelo trabajar con el cutout también. Sobre todo también suelo trabajar con una referencia visual. Que vamos a agregar la imagen de un oso panda. Y le damos clic a generar. ¿Qué les pareció? Sí, más o menos. O sea, para el primer ejemplo me parece que está bien. Igual lo importante es que podemos seguir iterando. Podemos seguir mejorando las cosas, cambiando el prompt. Creo que este estilo está bien, así que le vamos a dar clic a aplicar. Acá está. Viendo que lo pruebes ya directamente con el video preview. Y aquí tenemos el estilo. Sí, me parece bien, está interesante, pero yo te recomiendo que siempre estés afinando el efecto, así que prueba y prueba varias veces para tener un acabado que te guste y un acabado también profesional.
Otra cosa que puedes probar es cambiar la imagen de referencia. ¿Tú consideras que esta no es la imagen adecuada o no tiene los resultados adecuados? Sigue probando otro tipo de imagen. Así vas a poder trabajar y probar varias veces. Acá nuevamente cambio la imagen. Vamos a darle clic a generar. Creo que ahora este tiene un mejor acabado, así que lo usaremos. Vamos a probar otra vez con el video preview. Creo que ahora sí mucho mejor. Vamos a darle preview en TikTok. Va a abrir un código QR. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es leer el código QR. Entramos a nuestra cuenta de TikTok. En los tres puntitos, bueno, las tres líneas, que es el menú de nuestro perfil. Entramos a mi código QR. Le damos a escanear. Y acá directamente esperamos que cargue. Y ya va a aparecer la cámara. Así que le damos tap a la pantalla. Y esperamos unos segundos para que esto pueda generar el efecto con inteligencia artificial. Listo, tenemos el efecto del oso panda dentro de nuestra imagen, agarrado todo el estilo del oso panda. ¿Qué te parece? A mí me parece interesante cómo ha capturado los colores y también trata de agregar cierta textura. Ya tenemos este primer avance o el primer ejemplo básico de cómo utilizar IA generativa dentro de FedHaus. Ahora, ¿te parece muy bueno el filtro? Ya lo quieres subir. Así que te voy a explicar cómo hacerlo. Le damos clic a Submit. Te abre esta pestaña donde nosotros tenemos que agregar información relevante, como el icono, por ejemplo. Acá quizá nos sirve mucho utilizar el icono de la imagen referencial. Luego, en el nombre del efecto, en agregar sonido te recomiendo no utilizarlo. En hint, que es como el activador, alguna mención que queremos agregar, puede ser tap. Y challenge no estamos utilizando una. Categoría puede ser funny. Y más abajo encontramos tags. Demo video sería genial. No, también lo puedes dejar en opcional. Acá lo que te recomiendo es que grabes tu video preview, que hayas trabajado directamente con tu rostro, con tu cámara, para que sea mucho más realista. ¿Estás de acuerdo con eso? Dices, sí, admit. Y a esperar. Menos de 24 horas debe estar. Bueno, ya sabes, ¿te gustó? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.